Correcto, pues ya estamos bastante tiempo en esto, ¿no? De hecho, varias semanas. Es que justamente se han sucedido una serie de eventos y acontecimientos, pues que no nos han dejado terminar esta parte. Pues lo haremos el día de hoy, ¿ya? Esta presentación, pues ustedes, creo que esta última no la tienen, la voy a subir hoy después de clase. Quiero recordar dónde nos quedamos, ¿ya? Habíamos visto la ubicación de las cámaras, sí, eso sí, en los arranques, cambios de dirección, caídas, concurrencias de varios colectores, después teníamos cambios de pendiente, de diámetro, de material, decíamos que tenían que coincidir la clave, ¿ya? La clave de las tuberías, no la solera, la parte superior de la tubería debería coincidir con el eje, y creo que habíamos quedado acá, si no me equivoco. Decíamos que la distancia máxima entre cámaras, la normativa establece del orden de 50 a 70 metros cuando la limpieza va a ser de carácter manual, varillaje, tal y como se ve en esta figura. Prácticamente todas las EPSAs en Bolivia utilizan varillaje, solo en algunos sitios utilizan sistemas hidráulicos. ¿Ya? En esos casos, en los cuales hay sistemas hidráulicos, la normativa indica que se puede incluso llegar hasta los 150 metros de distancia entre tuberías. Sí, ciertamente, yo preferentemente les recomiendo utilizar no más de 100. ¿Ya? Eso es una elección mía. Por supuesto, ustedes, si ponen 145 metros con un sistema hidráulico, no hay problema, están cumpliendo la norma. Luego, es, pues, es un criterio adicional. Dependerá ya de cada uno, ¿sí? Acercarse en el límite, pues, utilizar los 70 metros, como dice acá. Alguien dirá, pues yo estoy seguro que la EPSA está consolidada y pues lo va a hacer muy bien. Pues elegirá 70. Ya después, en la operación, se verá si eso fue una buena decisión o no. Si es apenas un tramo el cual estamos superando los 50, pues tampoco nos vamos a preocupar demasiado, ¿no? Esto al final no hay reglas totalmente rígidas, muchachos. ¿Ya? Incluso la normativa, si uno lo puede justificar, puede salirse un poco de estos límites. Alguien dirá 75 metros. ¿Eso es totalmente prohibido? No, no necesariamente. O sea, la cuestión es que nosotros sepamos justificar cuál es la razón de haber adoptado un término que se sale un poco de la normativa. Eso tampoco significa que lo coloquen cada 80, ¿no? Cada 90. Estamos saliéndonos no muy poco, sino bastante más. Entonces, ¿nos podemos salir un poco? Sí, siempre justificando. Pero para evitar cualquier problema, ya que estos proyectos ustedes los van a presentar a instituciones, a los que les han contratado, un municipio, una gobernación, lo van a revisar el Ministerio de Medio Ambiente, las entidades que financian proyectos, y lo primero que van a hacer ellos es preguntarse, ¿por qué no han seguido la normativa? Entonces, otra vez, es decisión de cada uno. Si uno considera que el criterio que está tomando es sólido y tiene una justificación importante, pues puede proceder. Y si no, lo mejor siempre es obedecer la normativa. Ya no parecería eso muy de tener un criterio, pero el tema es que no estamos solamente nosotros eh, los que participamos en un proyecto. Hay muchísimas más personas que trabajan en un proyecto. Les diré, un proyecto desde que se diseña hasta que se construye, fácilmente pasan 3, 4, 5 años, ¿ya? Y en esos 5 años, pues pasa por diferentes escritorios. Algunos escritorios con personal con criterio, que entienden, que son amplios de criterio, y otros que son rígidos y dicen, no has obedecido la norma, pues no aprobamos el proyecto, no pasa. Y así es que corregir después de que el proyecto ha sido terminado, pues siempre es un costo adicional en cuanto a papelería, horas hombre, etcétera. Así es que, pues todo eso hay que valorar, ¿ya? Entonces, al final, lo van a ver un poco ustedes en la práctica profesional. Para estar seguros, normativa, ¿ya? Para estar mucho más seguros, pues algún criterio algo más conservador, ¿de acuerdo? Pues me acuerdo que habíamos acabado justamente acá en la última clase que tuvimos. Luego, cámaras con caída, hablamos de esto, ¿no? No siempre
no siempre los colectores van a llegar a un mismo nivel. Pues, en definitiva, ya había adelantado, las tuberías en particular, si se puede, siempre que se pueda, deberían tener la pendiente del terreno, siempre que se pueda. Luego vamos a ver cuándo no, pero siempre que se pueda y la pendiente sea favorable, por supuesto, la pendiente de la tubería debería seguir la pendiente del terreno. Entonces, como el terreno tiene una variedad de pendientes, no es uniforme, ya no existe, no vamos a tener un terreno que tenga una sola pendiente en una sola dirección. Entonces, nos llega a decir que las tuberías, los colectores van a tener diferentes pendientes también. Por tanto, cuando lleguen a un colector, cuando lleguen a una cámara de inspección, perdón, varios colectores no necesariamente van a llegar a la misma altura. En algún caso vamos a tener caídas. No hay mucho inconveniente cuando estas caídas no son importantes. ¿De acuerdo? Eso estamos hablando de caídas del orden de menos de los 75 centímetros. Pero veamos. Lo que nos dice la normativa, de hecho, es que, por ejemplo, cuando tenemos una caída que no se debe específicamente a que existe una diferencia de niveles, sino por un cambio de diámetro, ¿ya? Acá podría estar un colector principal, por ejemplo, un colector principal que ya tiene un gran recorrido, un gran desarrollo, y acá un colector secundario que acaba de iniciar. Entonces el diámetro a lo mejor es bastante pequeño en comparación al colector principal. Ahí ya tenemos un desnivel, un delta H. ¿Ya? Para esos casos no hay problema, solamente tiene que coincidir las cotas de ambos colectores y la caída se puede permitir, ¿no? Observen el rango de, esto es por si acaso, los diámetros, ¿ya? Los diámetros en los cuales se aplica, ¿no? Prácticamente para todos los diámetros que usualmente se van a encontrar ustedes, 150 a 400. De hecho, la normativa dice que el diámetro mínimo es 100, ¿no? Eso es bastante, muy poco, ¿ya? Yo por lo menos prefiero utilizar diámetro 150 como mínimo. Pero otra vez, la normativa incluso establece de 4 pulgadas el diámetro mínimo para el alcantarillado sanitario. Luego tenemos cuando este desnivel no supera los 80 centímetros, pues igual la conexión es directa, no hay inconveniente. ¿Ya? La situación cambia cuando estos desniveles son importantes. Entonces, para diámetros pequeños, lo que indica la normativa es que nosotros tenemos que colocar una derivación para diámetros pequeños que esté en T. ¿De acuerdo? Esta es la T. Está colocada la T justamente acá. ¿Ya? Tenemos que hacer una derivación y la caída tenemos que salvarla con una derivación con un accesorio tipo T. Cuando los diámetros son grandes, estamos hablando de 250 a 400, esta derivación ya tiene que ser con un accesorio del tipo Y, ¿ya? Que claramente ustedes lo están viendo acá. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, la caída no es directa, sino a través de un accesorio, ya sea en T, diámetros pequeños, o en Y, diámetros más grandes. Ahora, ustedes también se darán cuenta que aquí estamos encontrando un límite adicional, y es justamente los 2 metros. Esto nos indica que la normativa, de forma implícita, nos está indicando que las caídas máximas no deberían superar los 2 metros. ¿De acuerdo? La diferencia máxima entre el ingreso de dos colectores no debería superar los 2 metros. ¿Correcto? Bueno, he visto en algunos proyectos que han llegado hasta 2,50, ¿no? Justificando otra vez, si se puede justificar, si es una sola caída en todo el proyecto, y con esta caída nos evitamos algún otro elemento, como puede ser una estación de bombeo, que puede ser más costosa, pues a lo mejor eso es justificable, ¿ya? Entonces, pero la normativa nos está indicando acá la caída máxima de 2 metros, ¿correcto? Máximo de 2 metros. ¿Qué más? Pues las dimensiones de las cámaras de inspección, no diremos que están normalizadas, pero
la práctica habitual, la práctica constructiva, hace que tengan un tamaño ya totalmente definido, ya sean cámaras construidas in situ, prefabricadas, etcétera, tienen ya una geometría muy distintiva, que es un ingreso, un diámetro de 60 centímetros, y el cuerpo ya de la cámara de 1,20. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues por supuesto al diámetro interno, ¿cierto? Acá. Esto de 60 centímetros que permite el ingreso de una persona, y acá para que permita el adecuado trabajo y que se pueda mover sin problemas el técnico, el operario, la persona que haga mantenimiento a la red, pues de 1,20. Ya esto prácticamente ya está dicho. Las cámaras prefabricadas vienen con esta geometría. Las cámaras que construimos in situ, pues obviamente tienen un encofrado, generalmente es de carácter metálico, y estos también ya vienen pues con dimensiones de 1,20 y 0,60, tanto para el ingreso, ese troncocono que ven, como para el cuerpo circular o cilíndrico de la cámara de inspección. Entonces, en nuestro medio pues, y en muchos otros países, esta es la dimensión usual de una cámara de inspección. La altura, pues ya vendrá definida por cómo se desarrolla la red misma. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Canaletas de media caña. Pues, ¿qué es lo que sucede? Al ingreso, la tubería, a ver, vamos a dibujar acá. Usualmente la tubería tiende a llegar solamente hasta acá. Esta es la tubería. Hasta acá. ¿Y cómo es internamente? Pues lo que se hace a través de un hormigón, pues es generar lo que se denomina como media caña. ¿Ya? Vamos a dibujar acá la tubería. Y lo que se hace es construir, vamos a colocar en otro color, con hormigón, una media caña. Y ojo, no es solamente hasta acá, uno diría, media caña, no. Sino tiene que llegar el desarrollo hasta ocupar todo el diámetro, por si acaso, ¿no? Y ahí viene la pendiente para conducir el agua. ¿De acuerdo? La media caña tiene que llegar hasta el tope de la tubería, hasta la clave de la tubería. No se llega a la mitad con la media caña. ¿Qué más? Profundidad mínima de los colectores. Esto creo que ya lo había adelantado en alguna clase, ¿no? Alguien decía, ¿cuál es la profundidad máxima? En este caso creo que la pregunta era, ¿cuál es la profundidad o la altura máxima de las cámaras de inspección? Pues todo depende de qué, de los colectores. Lo que viene definido cuál es la altura máxima, o para quién viene definida la altura máxima, pero acá estamos hablando de mínima, es en cuanto a los colectores, ¿ya? En este caso primero hablaremos de la profundidad mínima. Las tuberías, la red de colectores secundarios, tienen que tener una profundidad mínima que permita una correcta instalación de las conexiones domiciliarias y que también nos permita tener un relleno, ¿ya? Un relleno que proteja la tubería de las cargas que pueden presentarse en la parte superior del terreno. Por supuesto nos estamos refiriendo a que por acá, obviamente, podemos tener cargas, en algún caso importantes. Por lo tanto, para que estas cargas se distribuyan en el terreno y al llegar a la tubería no sean significativas las cargas de forma que eh, afecten a la misma tubería, pues tiene que haber una profundidad mínima. En el caso de colectores, ya sea de alcantarillado sanitario y pluvial, esto es del orden de 1 metro. ¿Ya? Observen lo que dice acá. La altura mínima sobre la clave de la tubería, la clave es la parte superior. Esa es la clave, la parte superior de la tubería. Debe ser de 1 metro, dice, lo mínimo. Ahora, esto tiene pues tiene acá algo implícito, ¿no? Ya vamos a hablar que las tuberías, las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, que van usualmente paralelas, ¿ya? Aquí vamos a colocar una calle, y usualmente están en el eje,
la red de alcantarillado sanitario. Vamos a colocarla más abajo. Acá. El alcantarillado sanitario. Y el alcantarillado pluvial usualmente está de forma paralela, ¿ya? De forma paralela a la red de alcantarillado sanitario, el pluvial. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, en el mejor de los casos, quisiéramos que no exista la posibilidad de que las aguas del alcantarillado sanitario, que sabemos son aguas residuales, se mezclen con el alcantarillado pluvial. Por lo tanto, lo que se busca siempre es que el alcantarillado o el drenaje pluvial esté por encima del alcantarillado sanitario, ¿ya? Por encima, alcantarillado pluvial. Ahora, aplica el mismo criterio. Para protegerle el colector del drenaje pluvial, pues tenemos que colocar un relleno de una altura mínima, que es de 1 metro también. Por lo tanto, como el alcantarillado sanitario tiene que estar también por debajo de este, al final la altura mínima de un alcantarillado sanitario no suele ser de 1 metro, salvo que tengamos una red combinada, ¿cierto? Entonces, está implícito, no lo dice la normativa, pero de hecho podemos decir que la altura mínima o la profundidad mínima del alcantarillado sanitario es de 1,50, asumiendo que va a existir un desnivel entre pluvial y sanitario del orden de los 50 centímetros como mínimo. ¿Ya? Entonces, no dice eso la normativa, pero está implícito debido a lo que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Con ese 1,50 igual estamos cumpliendo la norma, ¿no? Profundidad mínima, 1 metro. Si eso es lo mínimo, todo lo que esté por encima, pues es válido. En este caso, 1,50 m. ¿Qué más? Profundidad máxima. ¿Ya? Profundidad máxima. A esto me refería. Alguna de sus compañeras preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima de las cámaras de inspección? Entonces, la normativa no habla sobre cuál es la profundidad máxima de las cámaras de inspección, pero sí nos habla de cuál es la profundidad máxima de los colectores. Por supuesto, esto ya define también la profundidad máxima de las cámaras de inspección. Entonces, lo que nos dice la normativa es que esta profundidad, la máxima, debe ser tal que no nos genere dificultades constructivas cuando estemos implementando la red de alcantarillado sanitario, ¿ya? Esto principalmente hace referencia a las conexiones domiciliarias, un tema de dificultad constructiva que también resulta en un aumento en los costos de construcción de las conexiones domiciliarias. Por tanto, la normativa limita esta profundidad al orden de los 5 metros. Pero ya les había adelantado, lo que dice la normativa es que nosotros tenemos que a lo mucho llegar a esta profundidad para evitar las dificultades constructivas, pero esto es referido a las conexiones domiciliarias. Entonces, ¿cuáles son los colectores que se conectan directamente de conexión domiciliaria a la red? Son los colectores secundarios. Colector principal es una tubería a la cual se conectan colectores secundarios, no conexiones domiciliarias. Por tanto, este criterio penalizaría solamente, insisto, eso tampoco dice la norma, pero es implícito, penaliza solamente a los colectores secundarios y no a los colectores principales. ¿De acuerdo? Entonces, en los colectores principales sí podríamos superar esta profundidad máxima admisible, ¿ya? ¿Cuál sería la causa? Pues evitar o reducir el número de estaciones de bombeo que vamos a implementar en nuestro proyecto. Pues si cada 5 metros vamos implementando una estación de bombeo, pues muy probablemente en algún caso, pues tengamos que, en proyectos, por ejemplo, los que están en pendientes planas, pues vamos a tener un excesivo número de estaciones de bombeo. Para evitar eso, pues los colectores principales podemos ir superando esta altura máxima, ¿de acuerdo? Pero más allá de los 5, 10 metros, bueno, más allá de los 5, hasta los 10 metros, pues el tema del costo también resulta ser a veces prohibitivo. ¿Se puede llegar? Por supuesto que sí,
a los 10 metros se puede llegar. Obviamente ustedes saben que eso también depende del tipo de suelo, ¿no? Si el suelo es principalmente de carácter granular, pues saben que eso va a implicar un costo adicional, que es el costo del intibado. No se va a poder mantener eso en pie, ¿ya? Entonces necesariamente vamos a tener que colocar un intibado. A lo mejor es muy complejo. Entonces, pues, dependiendo de las características, se podrá o no llegar a mayores profundidades que esta máxima admisible. Pero en todo caso, lo que la norma establece es la máxima profundidad de los colectores. Implícito, colectores secundarios. ¿Qué más? Pues las dimensiones de las zanjas. La normativa ya establece también, bueno, prácticamente en el alcantarillado sanitario nos establece directamente muchos elementos, a veces de forma excesiva. Les voy a mostrar más adelante una tablita, creo que mañana les voy a mostrar. Hay un criterio de diseño, el principal criterio de diseño, pues nos indica cuál es el criterio de diseño, que es único, y luego nos da una tabla para otros posibles criterios que, sin embargo, no indica claramente la normativa si los debemos utilizar, pero no obstante los calcula. ¿Ya? Mañana se va a entender mejor. A veces la normativa es inconsistente. Esperemos que en la actualización que viene muy pronto puedan corregir estas inconsistencias. Pero, en todo caso, a veces recomienda tomar algunas previsiones o elegir un solo valor, pero luego les da tablas para que puedan asumir otros valores, a pesar de que solo les recomienda uno. Mañana vamos a hablar. Cuando hablamos de las dimensiones del ancho de zanja, todo tiene que ver con el diámetro de la tubería. ¿Ya? Esta tabla de acá, pues viene más o menos dada por esta ecuación. ¿Ya? El ancho de una zanja está dada por esta expresión que dice que si multiplicamos al diámetro por 1.5 y le sumamos 30 centímetros, tendríamos el ancho de zanja adecuado para colocar la tubería. ¿Ya? No obstante, eso ya está tabulado acá para diferentes diámetros, si vamos a tomar en cuenta entibado o si no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Y para diferentes profundidades de excavación, hasta 2 metros, de 2 a 4 y hasta el máximo que establece la normativa, ¿no? De 4 a 5 metros. Entonces, dependiendo del diámetro de su tubería y a la profundidad, pues ya tenemos establecidos cuáles son los anchos de zanja. Y acá sí me gustaría hacer un comentario, ¿ya? Me ha tocado muchas veces que cuando estaba de supervisión, cuando era residente de supervisión, y toca la parte más difícil, que es hacer los cómputos métricos con la empresa, con el contratista, pues de ahí le pagan, ¿cierto? De ahí le pagan. Ellos pues quieren presentar la planilla con los mayores volúmenes posibles. Pues algunas veces ellos esperando de que no sé, no hayas leído las especificaciones técnicas, porque esto debería estar en las especificaciones técnicas, ¿ya? Es parte del documento de especificaciones técnicas, por lo tanto, el contratista tiene toda la información. Si encuentra el tubería de 150, ya sabe cuánto tiene que excavar cuando no se quiere entibado. Entonces, sucede que algunos contratistas, arguyendo que no tienen otra maquinaria, ¿ya? Sus retroexcavadoras pues tienen cucharas algo más anchas. Por ejemplo, de 70 u 80 centímetros. Colocaremos eso. 80 centímetros, ¿sí? Ellos tienen una retroexcavadora con una cuchara de 80 centímetros. Esto es hipotético. La profundidad, pues seguramente han colocado la profundidad que indica el plano. Se me ocurre 1,80. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Pero cuando llega, y vamos a decir que esta zanja tiene pues 100 metros, ¿ya? 100 metros de largo. Nos toca cuantificar estos volúmenes de obra para pagarle al contratista. El contratista obviamente dice, pues yo he excavado una zanja de 100 metros por 1,80 por 0,80. Entonces él dirá cuál es el volumen de excavación, pues será 100 metros por 1,80 por 0,80. ¿Ya? Y él obviamente va a querer cobrar esto. Pero por supuesto no podemos nosotros aprobarle este valor, porque claramente la especificación técnica establecía que él
debía excavar para este tipo de tubería, ya que tiene un diámetro de 150, máximo 60 centímetros. Por lo tanto, a nosotros nos va a tocar decirle, no, está mal, vas a corregir tu planilla y solamente te voy a pagar por este volumen, ¿ya? ¿Él ha excavado más? Claro que sí, por supuesto, pero era su obligación haber respetado las especificaciones técnicas. Si su cuchara es de 80, pues le toca dos cosas, o buscarse otra retroexcavadora con otra cuchara de 60, hacerlo manualmente o utilizar su cuchara, pero solamente le vamos a pagar por esos 60 centímetros de ancho. Ya, esto es un error común que cometen algunos ingenieros, ¿ya? No se trata de que nosotros le paguemos por lo que él específicamente ha hecho. Sí le pagamos por lo que él ha realizado, siempre y cuando él haya seguido a cabalidad las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, esto me ha tocado a mí varias veces y pues, peleas o no, siempre pues hay que decirles que no, no toca hacer esto. Ellos obviamente siempre van a querer cobrar más, siempre, pero lo que toca es que cobren lo que ellos han hecho en sujeción a las especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Pues ya está. ¿Qué más? Ubicación de los colectores, pues creo que ya lo había adelantado. Los colectores, hablando del alcantarillado sanitario, después vamos a hablar del pluvial, se colocan, salvo alguna cosa que no los impida, en el eje de las vías. ¿Ya? El alcantarillado sanitario tiene que estar en el eje de las vías, tal y como se ve en este gráfico de acá. Eje de vía, pues ahí está, ahí va a estar emplazada la red de colectores de alcantarillado sanitario. Esto se modifica solamente en los casos en los cuales el ancho de la vía sea muy grande, ¿ya? Esto sucede naturalmente en avenidas, usualmente sucede en las avenidas. En las ciudades saben que las avenidas tienen un ancho muchísimo más grande, entonces no se trata de colocar la red de colectores en el eje, ¿ya? Sino lo que hacemos es colocar dos redes de colectores, una a cada lado, ¿ya? Dividimos esto en dos partes, solamente bajo el criterio de que las calles son muy anchas. Esto usualmente sucede para anchos mayores a los 20 metros, ¿ya? Para anchos menores, pues, es factible colocarlo en el eje de la vía. Correcto. Esto era la ubicación de los colectores, pues creo que ya les había comentado inclusive, ¿no? Anteriormente, pero lo veremos. Creo que esto está dividido en dos partes, a ver, sí. Entonces, antes de la NB 688, pues había una serie de criterios habituales, ¿no? La separación entre tuberías en vertical de 50 centímetros, por ejemplo. Ahora, pues definitivamente la NB 688, la que existe, pues ya les indica o ya les establece incluso expresiones numéricas, ¿no? Acá, esto extraído de la norma, y la norma les indica que la separación entre colectores, estoy hablando de los colectores de alcantarillado pluvial y sanitario, tiene que encontrarse a partir de estas expresiones. Vamos a colocar acá el alcantarillado sanitario y acá el pluvial. ¿De acuerdo? Pues por acá arriba, disculpen que lo haga un poco desordenado, tenemos la vía, por supuesto, vamos a tener una separación entre tuberías. Una separación vertical y una separación horizontal, ¿ya? Entonces acá nos dice que la distancia horizontal entre ejes de los colectores debe ser de 1 metro. En general debería ser de 1 metro la distancia horizontal. S sub h, por supuesto. Distancia horizontal es S sub h.
Bueno, acá ya lo dice, ¿no? Separación horizontal. Ahora, se puede aceptar una separación mínima que responda a esta expresión. S sub h es el diámetro del alcantarillado sanitario entre 2 más 0,50 más el diámetro del alcantarillado pluvial entre 2. Pues muy probablemente tenga un valor semejante al siguiente. El diámetro del alcantarillado sanitario, el mínimo, por ejemplo, es de 100 milímetros. Allá 2. Esto es 0,50. El diámetro mínimo en alcantarillado pluvial debería ser siempre mayor al alcantarillado sanitario. ¿Ya? Tenemos ahí 2 a la mitad. Entonces tenemos 10 centímetros acá, 5. Y acá tenemos otros 7, 5, 12, 5. Diríamos 15. Entonces, para los diámetros mínimos, para los arranques, la separación debería ser del orden de 0,65 metros, 65 centímetros. ¿Sí? Eso es aproximadamente lo mínimo, que deberían estar separadas los colectores de alcantarillado sanitario y pluvial. ¿Qué sucede con la separación vertical? Pues acá observen, la ecuación es la misma, solo que esta constante ya es 0,30, 20 centímetros menos. Aquí más o menos sería 0,45. Lo redondeamos. Es lo que ya les comentaba. El mínimo, no ha cambiado esto, la separación vertical es medio metro. ¿Ya? Esto no ha cambiado en el tiempo. La separación vertical debería ser de medio metro. Como la profundidad mínima a un colector pluvial o sanitario es 1 metro, y como el sanitario tiene que estar por debajo, pues ya les decía, implícitamente la profundidad mínima del sanitario es 1,50. ¿De acuerdo? Ahí, por eso les comentaba este criterio. Pues ya está. Ya me detengo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden, muchachos, siempre que tengan algún comentario, duda, pregunta o aporte, pues por chat o con el micrófono, adelante. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, o si las hay, Inge- adelante. eh, en su, en su gráfico anterior había uno que decía por la acera, en este caso el ancho de vía era mayor a 20 metros, que llevaba uno por el otro lado y el otro por el otro lado, por el otro sentido, podría ser. Pero había un gráfico que decía por la acera, no sé si nos podría explicar esa parte. Ah, ya, bueno, esto básicamente, Jorge, se atribuye, gracias por la pregunta, eh, es un alcantarillado del tipo condominial, ¿ya? Entonces recuerden que teníamos uno convencional, que es el que casi siempre vamos a utilizar, y el otro de tipo condominial. Ya les había dicho, los de tipo condominial prácticamente están en desuso en nuestro medio. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se ha implementado era una red que pasaba por el medio de los terrenos de las personas. Esto, pues, nadie lo quería. ¿Se puede implementar? Sí, es útil, sí, pero siempre y cuando siga este criterio, que no pase por el medio de los terrenos de las personas, sino por la acera. Esto no es para el alcantarillado sanitario, por si acaso, ¿ya? Convencional. Esto es para el alcantarillado sanitario de tipo condominial. Ya lo voy a corregir esto y lo voy a colocar acá para que quede claro, ¿de acuerdo? Gracias por el comentario, pero Jorge. Ya. Esto, bueno, de alguna forma también ya lo he dicho, el alcantarillado pluvial, al menos 1 metro de profundidad, ya, al menos 1 metro de profundidad. Como el alcantarillado sanitario tiene que estar por debajo, del orden de 50 centímetros al menos, pues profundidad mínima 1,50. Ahora, ¿cómo es la ubicación? ¿En qué lado debería estar? Siempre que se pueda, no siempre se puede, en dirección del flujo, ¿ya? Observen acá, ¿cuál es la dirección del flujo? Hacia acá. En dirección del flujo, el alcantarillado sanitario debe estar en el eje de la vía, lo está, y el alcantarillado pluvial en el lado derecho, ¿ya? En dirección del flujo. Alguien me dirá, pero aquí está a la izquierda. Claro, es que estamos viéndolo en contra de la dirección del flujo, ¿ya? Por eso acá lo dibujaba yo un poco a este lado, siempre al lado derecho. Creo que en otro gráfico también lo hice.
A ver si lo encuentro. Acá también, al lado derecho, asumiendo que la dirección del flujo, en este caso, es perpendicular o entrando a la pantalla. ¿Ya? Esa es la dirección del flujo, entrando a la pantalla. Entonces, el lado derecho es el que está en el gráfico. Acá, de la misma forma. ¿Ya? Acá, espero que se entienda, la dirección del flujo es hacia abajo. Entonces, si nosotros nos colocamos acá, entonces el lado derecho es justamente el que se muestra en el gráfico. Siempre que se pueda, tiene que estar al lado derecho el alcantarillado fluvial. ¿Qué más? Ya, de esto creo que también ya les había comentado. Hay diferentes tipos de trazos de colectores y tienen denominaciones bastante interesantes. Al final, todo se refiere a que nosotros sigamos la topografía del terreno. ¿Ya? Pero igual, vale la pena hablar de esto. Los trazos que pueden seguir nuestros colectores pues, tienen eh, algunas disposiciones. Las más conocidas son las que les he dejado acá. ¿Ya? Veamos la primera. La que dice en bayoneta. El principio de la distribución o el trazo de colectores en bayoneta es básicamente seguir la pendiente del terreno. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a colocar aquí curvas de nivel. Entonces vamos a decir que esta es la pendiente del terreno. Bueno, estas son las curvas de nivel y claramente nos van a definir la pendiente del terreno. Bueno, se me ocurre acá 280, 275, 270, etcétera. Claramente la pendiente del terreno sigue esta dirección. Pues nosotros deberíamos tratar de disponer la tubería de forma tal de que llegue de la forma más rápida y más sencilla posible las aguas desde el punto más alto hasta el punto más bajo. En ausencia de los domicilios, pues eso se logra siguiendo un trazo como este, ¿cierto? Como evidentemente no podemos hacer eso, lo que busca el trazo de bayoneta es básicamente tratar de generar esta dirección. ¿Cómo? Pues a través de un trazo en zigzag, si vale el término. ¿Ya? Vamos a colocar, ¿qué color? A ver si esto me deja. No, no me deja. Acá no es. Entonces lo que hace el trazo en bayoneta es básicamente seguir esa dirección haciendo un zigzag. Ahí. Acá, por ejemplo, igual comienza acá, si se fijan. Y estamos haciendo lo mismo. Eso es lo que hace el trazo de bayoneta. ¿Ya? Está tratando de seguir la dirección de máxima pendiente del terreno y lo hace siguiendo o respetando la planimetría. Para esto, pues está siguiendo un trazo en zigzag, vamos a decir. Esto funciona usualmente en terrenos con poca pendiente, ¿ya? Y pendiente uniforme, tal y como se ve en este gráfico, en este esquema. ¿Ya? Luego tenemos el trazo en peine, se llama acá. Entonces, se van a dar cuenta muy rápidamente por qué se llama trazo en peine, porque lo que básicamente trata de hacer esto es generar arranques en cada calle y luego todos esos van conectados. Acá también otro arranque, se nota ahí, arranque. Y ahí. Igual arranque. Ahí. Ahora, bueno, acá, bueno, no está precisamente aquí, ¿no? Aquí he hecho la parte superior es tipo en peine acá, de hecho ya he utilizado un tipo en bayoneta. Ahora, ¿cuándo nos sirve esto? Pues cuando las topografías son un poco más abruptas, ¿ya? Por ejemplo, en La Paz. Cuando las calles son muy abruptas y no queremos que tengamos muchas tuberías
o ganar rápidamente la pendiente, pues utilizamos el trazo en peine. Por ejemplo, en este no ha sido un buen ejemplo acá. Decir trazos más 79. No, incluso 79.8, 79.6. Ahora sí se nota que es una pendiente plana, más o menos. Acá vamos a colocar otra configuración. Ahí más o menos. Pero ahora sí, esta es una pendiente más pronunciada, ¿ya? Nos sirve usualmente para pendientes pronunciadas, este tipo en peine, el trazo en peine. Y luego tenemos el trazo que es una combinación, ¿ya? Podemos combinar trazos en peine y trazos en bayoneta para, en definitiva, seguir lo que es la topografía del sector. Al final, de eso se trata, que los trazos sigan la topografía del sector. Si se dan cuenta, estos parecen ser útiles, pero cuando la planimetría, ya no la topografía, cuando la planimetría del lugar es pues bastante regular. En la realidad, sobre todo en nuestro medio, pues eso es lo que menos existe, ¿ya? Una planimetría bastante regular. De hecho, no la vamos a encontrar muy seguido. Así es que al final lo que vale para nosotros es básicamente seguir lo que nos manda la topografía. Aquí les estoy dejando algunos ejemplos que están dados también en la normativa. Como acá, observen lo que hace al final es seguirse nada más la dirección del flujo. El flujo va a seguir la dirección de la pendiente. Por tanto, más o menos hay que tratar de asemejar esas direcciones con nuestros trazos de colectores, que puede ser una combinación de bayoneta, empeine o cualquier otro. Al final se trata de seguir el terreno. De hecho que más adelante, no, ahora ya, porque hemos terminado esta presentación, vamos a ver un problema que uno de sus compañeros quería que lo revisemos, ¿ya? Y para concluir, pues esto debería haber estado antes, ¿no? El diámetro mínimo. La normativa establece que el diámetro mínimo en alcantarillado sanitario es de 4 pulgadas. ¿Ya? Que lo diré, por lo menos para mí es muy pequeño, muy pequeño, ¿ya? Usualmente yo preferiría adoptar mínimo 6 pulgadas, 150 para alcantarillado sanitario y un diámetro adicional para alcantarillado pluvial. Es decir, la normativa dice 4 pulgadas para sanitario, 6 para pluvial. Yo prefiero siempre, eso es criterio mío, ustedes lo pueden o no seguir, sanitario 6 mínimo y pluvial 8 mínimo. ¿De acuerdo? Pero volviendo a lo que dice la normativa, pues el alcantarillado sanitario mínimo 4 pulgadas. ¿Ya? Con eso deberíamos comenzar. Menos de eso, se puede en alcantarillado condominial, pero bueno, ese es algo que no vemos regularmente acá. Y algo que ya había adelantado, ¿no? El coeficiente de rugosidad, pues depende del material de nuestro canal, en este caso de la tubería, pero en el caso de alcantarillado sanitario, pues como se forma una película biológica eh, en el perímetro mojado de la tubería, pues se genera un coeficiente de rugosidad uniforme, que para efectos prácticos siempre lo vamos a adoptar como 0.013. ¿Ya? Otra vez puede ser una tubería de PVC, puede ser un embovedado de hormigón, puede ser una tubería de PRFB, de acero, de acero no para alcantarillado, pero no obstante el material, esta película biológica siempre se forma en el perímetro mojado del alcantarillado. Por lo tanto, el coeficiente de rugosidad lo vamos a asumir siempre como 0.013. ¿De acuerdo? Pues ya está. Yo creo que también ya lo habíamos hecho. Entonces,
previo a que pasemos al siguiente tema, les pregunto si tienen preguntas, si tienen consultas, y si no, vamos a repasar la consulta que ha hecho su compañero en el chat, ¿ya? Entonces, si tienen preguntas, adelante, muchachos. Si no, voy a buscar el planito el proyecto de Buen Retiro. Ya, creo que ninguno. Entonces, permítanme un momento. Una vez más, para los que recién han ingresado, a ver si está escuchando, sí. Para los que recién han ingresado, pues el día de mañana tenemos una prueba, ya un pequeño test a mitad de la clase. Va a ser muy corto, 5 minutos, 3 a 4 preguntas muy sencillas, de hecho están referidas a la misma temática que vamos a ver el día de mañana, o capaz el día de hoy ya veamos, ya vamos a ver. Entonces, pues acá está el planito. Este es el plano de Buen Retiro, exacto. ¿Eh? Y al paso vamos a abrir Google Earth. Imagino que todos sí han visto esto. Les he dejado en el Classroom los puntos de descarga que estoy proponiendo para sus proyectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es Buen Retiro. Y como se darán cuenta algunos, aquí está pasando donde hay un aumento de la vegetación, está muy claro de forma visual, pues es porque está pasando aquí un río, ¿ya? Un curso de agua. Entonces, justamente en este curso de agua vamos a descargar las aguas residuales del sistema de Buen Retiro. Entonces, yo estoy proponiendo este punto, por supuesto, la descarga va a ser acá, probablemente por acá podría hacerse, siempre y cuando se respete las distancias, posiblemente la planta de tratamiento. Que claro, aquí hay algunos asentamientos, ¿no? Habría que ver qué distancia es. La verdad, eso no lo revisé. No, está bastante cerca, 200 metros. De acá a acá, 500. Sí, está bastante cerca. Valdría la pena analizar, colocar más abajo a lo mejor la planta. No obstante, ustedes van a terminar hasta acá, ¿ya? Igual no es demasiado, ¿no? Solamente es cuestión de aumentar. Pero creo que no les he dado la topografía para todo este sector. La topografía, si no me equivoco, llega hasta acá. Entonces, pues, hasta acá el punto de descarga. Que la tubería se amplíe o no, pues, es irrelevante a nuestros efectos académicos, ¿ya? En definitiva, vamos a descargar en este curso de agua previo tratamiento. Igualmente, ¿dónde está? Cuevo. Igualmente en Cuevo les dejé este archivo, es un KMZ que les da la ubicación. ¿Ya? Igualmente acá, por acá hay una vegetación que aparece, es que esto es un río, por aquí está pasando un río, ¿de acuerdo? Con el riesgo de equivocarme, esto tiene 114, 900, sí, está cursando de norte a sur.
Entonces seguramente llegamos acá, con la tubería pues llegaremos hasta el río, ¿no? Exacto. Entonces probablemente también por acá o más acá sería interesante una planta de tratamiento, seguramente más alejada, ¿no? Igual eso habría que ver. Acá estamos a 500 metros, ¿no? Incluso a lo mejor más acá, más o menos por acá, sería interesante. Pero bueno, su punto de descarga de ustedes es acá, ¿ya? Hasta acá llegan con la tubería, con el emisario, digamos. El resto solamente es llevar hasta una planta de tratamiento y después a la descarga, ¿ya? No se preocupen tanto de esto. Entonces, este es su punto final de su emisario, por si acaso, para ustedes. Luego, el punto final real será seguramente otro. Pero ya me perdí de buen retiro. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, vi el esquema y bueno, conversé con su compañero porque no encontraba el sitio y me indica que es este lugar, ¿no? Está aquí el estudiante que habló de este problema. Sí, ingeniero, buenas tardes. Estoy escuchándole. Abner, ¿cómo estás, querido Abner? Entonces, Abner nos ha planteado esta situación, ¿no? Me parece, me vas a ayudar un poco. Tú habías planteado, si no me equivoco, a ver, vamos a ver, vamos colocando. Seguramente has planteado cámaras de inspección por acá, una cámara por acá, cruceros, ¿no? Cruces de vía. Aquí va a haber un cambio de dirección. Esto es muy a priori, ¿no? Muy a priori. Entonces, luego tenemos distancia de acá a acá, 200 metros, bueno, bastante. Pero bueno, estamos por ahí. Lo que hay que ver ahora son las pendientes. A ver, esta curva de nivel. Uy, ¿se está viendo? Creo que no, ¿cierto? No, ingeniero, solo estamos viendo el Google Earth. Seguimos en el Google, ¿no? Perdón, perdón, no Sí. me di cuenta. Ahora sí. Ya, me tienen que avisar, muchachos. Casi comienzo a hablar. Iba a trabajar yo solito, a ver. Vuelvo a hacer. Les decía, Abner me había planteado una situación de cómo planteaba la red en este sector, ¿de acuerdo? Yo les comentaba, lo primero, pues, ¿dónde vamos a colocar las cámaras, no? Seguramente, muy a priori, muy grosero esto, acá en los cruceros, ¿no? Entonces, muy a priori, seguramente va a haber cámaras acá y acá, sin haber visto más cambios de dirección y cruces de calles, ¿no? Ahí tenemos algunas cámaras. Luego yo hacía que medía distancias de acá a acá, son casi 250 metros. Seguramente no va a haber una sola cámara, sino varias cámaras intermedias, ¿no? Pues a lo mejor yo podría colocar alguna camarita aquí a los 50, a los 100, a los 150, a los 200. Ahí está. Correcto. Entonces, pues más o menos sin saber, pero obviamente hay que tomar en cuenta el terreno. Decía, yo quería ver esta curva de nivel. Como pueden ver acá en la parte inferior está en la cota 282. ¿Ya? Esto tiene la cota 282, están más o menos, están al mismo nivel. ¿Esto de cuánto es? 282.2 y esto también debe ser 282.2, sí. Hay como una pequeña elevación, ¿no? Entonces, si no me equivoco, este debe ser 281. Exacto, lo que sucede es que, a ver si lo podemos dibujar como un perfil.
más o menos está siguiendo esta forma, ¿cierto? Hay pequeñas elevaciones. Está aumentando el nivel. Bajó, seguramente no tanto. Un poco nada más. Bueno, imagino que eso se comprende lo que estoy haciendo acá. Es una pequeña elevación. Ya. Y esto va en esta dirección y esto va en esta dirección. Correcto. Entonces el problema que ahora sí estoy comprendiendo, y la dirección de flujo también es por acá, ¿cierto? Por acá. Voy a hacer el trazo de la tubería. Acá. Y esto va por debajo. Esto debe estar en esta dirección. Esa es la dirección de esta tubería. De esta es esta, ¿correcto? Ahora la cuestión es que o bien podría profundizar y ver si de acá, bueno, acá esto no se puede por si acaso. Lo que voy a hacer a continuación no se puede. Alguien dice, pues lo continúo. Ahí. Esto no se puede. ¿Por qué? Eso en la normativa no lo dice, ojo. No he encontrado en la normativa, pero les voy a incluir en su presentación. No podemos nosotros hacer giros, cambios de dirección en ángulos menores a 90 grados. ¿Ya? O creo que estaba en la presentación. Esto no es posible. Esto, a simple vista, este ángulo de acá es menor de 90 grados. Esto no se puede hacer por si acaso. ¿Ya? Lo máximo es 90 grados. Alguien dirá, me salió 91. Ah, ya, se puede, es posible. Pero esto evidentemente es mucho menos de 90 grados. Este giro es inadmisible por si acaso. ¿Ya? No se puede hacer. Por tanto, no puedo seguir esta dirección. ¿Qué es lo que intentaba hacer? Como mi punto de descarga está por acá, uno diría, pues, va a ser en esa dirección. Ahora, esto, estoy viendo que no voy a tener opción de llevarlo hacia acá. Ya. Entonces, imagino que, Abner, has planteado esto. No recuerdo bien ya tu esquema. Sí, señor, esa era mi duda por el cambio de pendiente. Según las cotas, ¿cómo podía llevar una sola dirección? Te diré, más que por el cambio de pendiente, yo estoy haciendo esto por esto de acá, ¿ya? Bueno, el cambio de dirección creo que dijiste. Porque no puedo realizar este cambio, esta modificación, pues voy a hacer dos arranques, ¿ya? No estoy viendo ahorita distancias, pero esta es una cámara de arranque. Esta puede ser otra. De acá sigo la pendiente y me voy hasta esta cámara. De acá hasta acá sigo la pendiente. Y bueno, estas no tienen problema, porque estas siguen la dirección de la pendiente. Tal vez esto no, pero por muy poco. Simplemente profundizo y no hay problema. Entonces sí. Luego por acá, a ver. ¿Esto qué cota es? 279.80. 80. 80.2. Ya, hasta eso está complicado. Esto va a bajar acá. A ver, seguiremos haciendo un poquito más. Otra acá, otra acá. Me voy a comer muchas cámaras, ¿ya? Ojo, ustedes las tienen que corregir. Obviamente, entre acá y acá hay muchas cámaras más. ¿Cuánto es esto? 150, al menos dos cámaras más. Al menos dos, ¿ya? Al menos dos cámaras más debería haber. Listo. Esto, sin ver mucho, pues va a seguir esta dirección. 279.6, 279.8, aquí ya le estoy viendo un problema. 20 centímetros. 40, 60. Ya, yo puedo hacer esto. Esta tubería
lo voy a hacer a contrapendiente porque me voy a alejar demasiado. La voy a hacer acá. Sigue esta dirección, y esta voy a unir acá. Ahí está. ¿Estoy infringiendo los 90 grados en algún lugar? No, ¿verdad? Esta se dirige a esta cámara, esta se dirige a esta cámara, con ángulos menores a 90 grados, ¿no? Esta bifurcación de acá hacia acá tiene que ser al menos 90 grados, el cambio de dirección. ¿Ya? De acá a acá, obviamente esto es más de 90 grados igual. Bueno, no, aquí no. Están concluyendo a esta cámara de inspección. Entonces, ¿de acá a dónde voy? Pues, por un puente no. Posiblemente, ya, muy posiblemente, acá sea una estación de bombeo. A una estación de bombeo sea esto. Y esto pues lo llevo a la cámara más cercana, que me permita seguir la dirección de flujo. Probablemente, yo lo dirigiría acá. Y haría esto. Un poco rebuscado, pero no hay otra. No hay otra forma. Una estación de bombeo acá. Esto va a contrapendiente, sí, claro, sí, pero obviamente se puede porque estamos con una impulsión. Con bombeo llegamos hasta esta cámara y pues esta no tiene problema. Se dirige hasta la descarga. ¿Ya? Aquí sí. Otra solución sería la estación de bombeo acá. Y esto seguirlo llevando hasta este sitio para no hacer contrapendiente este tramo más. Pero este tramo me voy a permitir un tramito a contrapendiente y este sí a llevarlo con bombeo hasta acá. ¿Puedo hacerlo desde acá? Sí, pero impulsar de acá hasta acá, eso a lo mejor me lleva a tener una estación de bombeo un poco más robusta y no quiero eso. ¿Ya? Lo menos robusta. Aquí profundizo un poco y hago una estación de bombeo ligera, digamos. ¿Queda claro esa idea, Abner? Sí, ingeniero, justamente eso pensaba hacer. Ah, muy bien. Perfecto, Abner. Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre lo que más o menos acá se ha hecho? Ingeniero, ahí mismo, yo tengo una duda. Eh, en los puntos de inicio, justamente que está a la mitad de esa cuadra, en vez Ya, de un, dos un cámaras, momento, un momento. No estoy escuchando bien. Me voy a poner audífonos, ¿ya? Denme un momento, muchachos. Les quiero escuchar bien. Un momentito. A ver, ahora sí. sí, le decía, ingeniero, en la mitad de esa cuadra para guiar las aguas, hemos puesto dos cámaras de inspección que indica su comienzo. En vez de Ujú. colocar dos, ¿se puede colocar solamente uno? Se podría hacer, esa es una opción. Lo que me dice, a ver, vamos a ver un momentito. ¿Quién estaba? ¿Quién comentó eso ahorita? Abner, ingeniero. Sí. Abner, sigues tú, Abner, ya. Lo que tú dices es posible, es posible. Tú dices una sola cámara y que sirva de arranque para ambos tramos, ¿cierto? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, ingeniero. Ya, lo que dice Abner es que tengamos una sola cámara y que sirva de arranque a los... Sí, es una buena opción, solo que yo la vería muy, demasiado copada esta cámara. Le estamos colocando dos arranques, le vamos a colocar la estación de bombeo, va a ingresar acá. Yo preferiría aislarla porque no sé cuál tiene mayor profundidad, cuál de los arranques tiene mayor profundidad. Así es que para evitar posibles problemas, porque imagínate que ese bombeo, en vez de entrar a esta red, pues vuelva acá. Vamos a estar dando un giro, ¿no? Un loop, vamos a entrar en un ciclo ahí. No sé si te das cuenta, querido Abner. Entonces, creo que lo más prudente es aislarlo, ¿ya? Separados. Ahora, ingeniero, si los niveles fuesen si pudiese colocar una cámara ya sea en otro punto de la comunidad, ¿se podría aplicar eso sin utilizar una bomba? Eso no comprendí bien, querido Abner. Si Eh, pudiéramos colocar la cámara, ¿dónde dices? no, o sea, sin una cámara de inspección que tenga dos inicios, lo que queremos en este Sí. punto, solo que
sin utilizar una bomba, se puede hacer, ¿no? Ah, claro, claro, claro. A ver, no sé. Me voy a inventar algo medio raro. Ya, cuidado, piensen que estoy siguiendo la dirección de la pendiente. No, estoy haciendo aquí una bayoneta. Ya, estoy haciendo una bayoneta. Ahí. Esa primera línea que hice, esa es la red que está siguiendo. Esta es una red, ¿ya? Yo quiero hacer otra más acá. Pues, la hago sin problema, etcétera. Esta cámara de acá, que sirve para el cambio de dirección de esta red, me puede servir igual a mí como arranque de este otro tramo, sin problema. Puedes hacer eso, Abner. Una misma cámara puede servir no solamente de cambio de dirección, sino también como el arranque de otra cámara, o otro colector, mejor dicho. Pero esto, como ya te había dicho, pues para evitar ese inconveniente, como voy a descargar de la estación de bombeo, y esta podría introducirse a este nuevo arranque, porque a lo mejor, como están en las mismas cotas aproximadamente, los arranques van a ser similares. O sea, ¿cuál se va a entrar? Habría que verlo en la etapa constructiva. Alguien dirá, pues el arranque de esto lo colocamos más arriba que este otro. A efectos de evitar riesgos, imagínense que en la construcción lo hagan a la par, pues esto va a dar vueltas. Insisto, aquí me decanto, ni siquiera sugiero. Yo definitivamente lo separaría esto. Pero lo otro, pues, no es lo mismo, ¿no? Con seguridad esto va a estar más profundo y este arranque, como es arranque, va a estar más superficial. Así es que usualmente esto se puede hacer, estimado Abner, ¿ya? Esto se puede hacer. Usar una misma cámara para una red de colectores y además como arranque de otra red de colectores. Se puede hacer eso sin problema. Vamos a decir ahí, para que quede más clarito. ¿Queda claro eso, Abner? Sí, ingeniero. Correcto. Ingeniero, siguiéndole, preguntándole más, ahorita estamos viendo puras cámaras, perdón, puros secundarios, ¿no ve? Puros colectores secundarios, ¿no? A ver, la mayor parte van a ser secundarios. Seguramente que la mayor parte. A ver. Ingeniero, si fuesen solamente puros secundarios, de secundario Ujú. directamente se puede ir hacia el emisario. Sí, 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 creo que les había comentado. Son las denominaciones. Luego, no es necesario que estén los cuatro. En una red no necesariamente tienen que estar colectores secundarios, principales, interceptor y emisario. No. Dependiendo de la situación, podrán estar algunos y otros no. Los colectores secundarios siempre van a existir. ¿Por qué? Pues porque tienen que conectarse las conexiones los domicilios tienen que conectarse. ¿A dónde? A los colectores secundarios. Luego, estos se conectan a un colector principal, que puede existir o no, a lo mejor no. A lo mejor a todas las redes de colectores que ustedes van a hacer, siempre va a haber conexiones domiciliarias, así es que siempre va a haber solamente colectores secundarios, pero al final, para llegar a la descarga, solamente van a tener una tubería y a lo mejor en su proyecto solo tienen colectores secundarios y emisario. Recuerden que es el emisario, es la tubería que conduce las aguas desde el punto más bajo de su sistema hasta la descarga o hasta la planta y no le llega ningún aporte adicional. A lo mejor solo tienen secundarios y emisario. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario que estén todos, querido Abner, por si acaso. Ya, muy bien, gracias, ingeniero. Eso era todo. Listo. Entonces, el resto, muchachos, si tienen preguntas, pues plantéenlas en el grupo, los revisamos otro día, puede ser mañana. Si es que alguien tiene algún tema que tenga dudas, pues como ha hecho Abner, me mandan un esquema, ¿ya? Mejor si es una fotografía con un círculo, me dicen, acá en este sector, pues tengo una duda. Explican en el grupo cuál es la duda y pues la podemos discutir el día de mañana, ¿de acuerdo? Correcto. Aquí vamos a cerrar este caso. Ese segmento era justamente acá. Uf.
bueno, igual y mucho lío nos hemos hecho cuando tal vez, bueno, planimetría existe, ¿no? Otra cosa es que esté habitada, pero bueno, por aquí era el punto de conflicto, si no me equivoco. Sí, esta es como una pequeña lomita, ¿no? Si se fijan, esta es una pequeña loma. Entonces, a lo mejor sí, pero bueno, listo. Dejamos esto acá. Esto, presentación. Permítanme un momento, voy a buscar la presentación del otro tema. Ya. A ver, me van a hacer recuerdo, por favor, pasarles la última presentación y esta que les voy a mostrar ahora. Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario. A ver, pues bueno, también estamos cerca de la hora. Pues vamos a ver esta presentación, solamente esta hojita. No quiero que lo dejemos a la mitad y mañana comencemos de nuevo. Igual y mañana, otra vez, si es que alguien recién acaba de ingresar, pues mañana tenemos test, tenemos una prueba, un pequeño examen, no es examen, una pequeña evaluación. 5 minutos, ¿ya? A mitad de la clase. No falten, por favor. Y mañana vamos a detallar el criterio de diseño principal que maneja la normativa. Pero básicamente, para hablar de lo que es el criterio de diseño que maneja nuestra norma, hay que entender que cualquier sistema de alcantarillado sanitario básicamente tiene que cumplir dos condiciones. Y a partir del cumplimiento de estas condiciones, pues ya devienen los criterios de diseño. El principal y luego otros criterios que vamos a ver el día de mañana. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues uno, primera condición que debe cumplir nuestra red, que todo colector, todas las tuberías de nuestro sistema de alcantarillado sanitario, tienen que tener la capacidad de transportar todos los aportes de caudal, afluentes y propios previstos hasta el final del proyecto. ¿Ya? Estamos hablando, por tanto, de la capacidad que tiene que tener la red para el periodo de diseño del proyecto. Eso significa el caudal de diseño, el caudal máximo. Cualquier tubería que esté en nuestro colector, eso parece medio obvio, ¿no? Tiene que tener la capacidad de poder transportar el caudal máximo de diseño. Lo que le hemos llamado nosotros caudal de diseño, ¿no? Había el caudal medio diario, el caudal máximo horario, luego teníamos otros aportes y le habíamos denominado finalmente el caudal de diseño. Entonces, primer criterio, cualquier tubería de la red tiene que tener la capacidad de poder conducir ese caudal, el máximo. Correcto, ese es un criterio. Bueno, esta condición provoca un criterio de diseño. Siguiente condición. Todo colector debe poseer condiciones autolimpiantes durante el periodo de diseño del proyecto. Esto es importantísimo, ¿ya? Como saben, nosotros no estamos transportando solamente agua, sino en este caso aguas residuales, que como siempre hemos ido hablando, pues aparte del agua, tiene sólidos en suspensión, tiene materia orgánica, tiene nutrientes, patógenos, etc. Principalmente hablando de los sólidos suspendidos, ¿no? La materia más grande. Pues esa puede tender a colmatar nuestra tubería, si es que el flujo, el caudal y la tubería misma no tiene las condiciones para poder transportar este material sólido. Entonces, a eso se refiere condiciones de autolimpieza. Por sí mismo, sin que nosotros entremos con el equipo manual, con el varillaje a limpiar, sino por sí mismo, mientras funciona, las tuberías deben ser capaces, las redes de colectores
deben ser capaces de mover, de transportar los sólidos que llevan las aguas residuales hasta el punto de descarga, que es una planta de tratamiento o el cuerpo receptor directamente, que obviamente no debería ser, ¿no? Antes a la planta de tratamiento y luego pues ya al cuerpo receptor. Entonces, esa es la segunda condición. Entonces, esto ya no está conectado con el caudal de diseño. A pesar de que decimos que esta condición debe cumplirse durante todo el periodo de diseño del proyecto, pues con seguridad la situación crítica no se va a dar para el caudal máximo. Imaginen el caudal máximo, el mayor flujo que va a llevar nuestra tubería. Simplemente, si lo pensamos un poco, no va a tener inconvenientes en transportar los sólidos, ¿sí? Justamente porque es el caudal máximo. Sin en cambio, de esa forma nos damos cuenta que es posible que el caudal mínimo que transporta la red de colectores sea la situación crítica. El menor caudal que transportemos puede ser aquel que no sea capaz de transportar todos los sólidos al punto de descarga. Entonces acá deviene el otro criterio de diseño. Saber que la capacidad de la red es apta para conducir todas las aguas residuales hasta el periodo de diseño tiene que ver con el caudal máximo. Pero verificar que los colectores tengan la capacidad de transportar los sólidos hasta el punto de descarga y por tanto ser tener una condición de autolimpieza, está referido más bien a los caudales más bajos que se van a presentar en el proyecto. Y eso es, por supuesto, cuando se presentan, al principio o al final. Ustedes saben que eso va a suceder al principio del proyecto. ¿Ya? Entonces, la red de colectores se diseña debiendo cumplir estas dos condiciones y por lo tanto dos criterios. Hay que verificar que sea capaz, que tenga la capacidad de conducir el mayor caudal que va a llevar la red, el caudal de diseño, y que además puede limpiarse por sí mismo, por sus condiciones hidráulicas. Eso se verifica en la condición más crítica, que es el caudal mínimo, que se presenta al inicio del proyecto, con la población inicial. ¿De acuerdo? De acuerdo a estos dos criterios, nosotros vamos a ver el día de mañana cuáles son los criterios de diseño de los sistemas de alcantarillado sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy a adelantar más. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a terminar el día de hoy unos minutitos antes, ¿ya? Y vamos a seguir el día de mañana. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues lo escucho, soy todo oídos. Si tienen o si quieren revisar algún sector, obviamente no vamos a ir revisando toda la red de Buen Retiro, ¿no? Tal vez revisemos algún punto más que les cabe la duda. Me gustaría que alguien que está viendo Huevo, pues si tiene alguna duda, mande por el grupo un esquema y lo revisamos el día de mañana, ¿de acuerdo? Eso es, muchachos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Parece que ninguna. Entonces, acá lo vamos a dejar. Voy a detener.